articulares y reumáticas. Es capaz de calmar el dolor con una acción analgésica local y promover la recuperación con un producto que no provoca ningún efecto adverso. Lo encuentra en Homeopatía Farmeco, Constituyente 1735, teléfono 2-403-2341 o desde nuestro sitio web farmeco.uy. Es un gusto recibir a estas invitadas. Han llegado a nuestro país, perdón, a nuestro programa, porque nuestro país tiene signos especiales que queremos desde aquí de alguna manera conjurar. Es bien grato hablar de salud cuando podemos hablar de prevención, así que vamos a profundizar en esos temas. ¿Pero usted de dónde viene? De Cuba. De Cuba. ¿Ustedes invitan nombres propios? ¿Y los inventan y se llaman de maneras diferentes? Sí, puede ser. Tenemos bastante variedad en los nombres. Pero el suyo viene de la mitología griega, ¿verdad? Del hilo, del Minotauro, sí. Exactamente. Gracias a usted se pudo salir del laberinto. Así mismo. Así que vamos a pedirle que nos ayude hoy a salir de otro laberinto. ¿Cuánto hace que está acá? Alrededor de 10 meses. ¿Cómo se siente? Bien. Realmente me siento acogida y me siento feliz. ¿De qué lugar de Cuba es usted? Del oriente de Cuba. Holguín se llama. Es la tercera ciudad turística de Cuba. ¿Y qué hacía allá? ¿En qué trabajaba? Bueno, yo soy graduada de Ingeniería Informática y a lo largo, después que me gradué, que hace ya 8 años, tuve diferentes trabajos. Trabajé como ingeniera y también trabajé como otras cosas, porque en Cuba normalmente hay que trabajar como otras cosas para poder tener una mejor economía. O sea, lo último que hice, aparte de ser ingeniera, especialista en informática, fue llevar un emprendimiento con mi padre de una pequeña fábrica de productos de alfarería, que es una tradición familiar. Mire qué lindo. ¿Y su padre cultivaba eso y usted qué hacía allí? ¿Metía pincel? No, yo era la parte más administrativa y más de llevar el negocio a otros niveles de informatización y también de economía como tal, de buscar nuevos contratos y demás. O sea, pero de vez en cuando sí... Metía mano. Claro. ¿Y trabajaban con una materia prima local? Sí, la materia prima... Holguín específicamente no tenía una arcilla... que se pudiera trabajar, pero se buscaba cerca, en Las Tunas, que es otra provincia. Se trabajaba con la arcilla, la materia prima era arcilla, leña, para que cuando se hace la quema del horno, y el material humano, que es fundamental. ¿Y torno a pedal? No, con máquina. Torno, pero con un motor. Bien. ¿Y qué sabía usted de nosotros? ¿De Uruguay? Sí. Bueno, de Uruguay sabía, antes de empezar a investigar, prácticamente nada. Sabía que estaba al lado de Argentina y que tenía mucha afición por el fútbol. Pero luego de tenerlo como objetivo, o sea, cuando surge la idea de salir del país, estaba Uruguay, estaba Chile. Y entonces ahí sí investigamos un poco más sobre la economía, las posibilidades de desarrollo profesional, que es una de las causas por las que estamos aquí. O sea, la idea mi esposo y yo, de desarrollarnos profesionalmente, de crecer como profesionales y, por supuesto, de mejorar la economía. Entonces hicimos una búsqueda y sí, entonces empezamos a conocer sobre el clima, que es algo que todavía no... Que todavía no encontró el calor acá. No. Pero yo estaba pensando y digo, todo tiene su parte positiva. Si no llego a pasar por ese invierno, quizás no valore tanto ahora el querer estar con el calor de hecho de aquí, con el calor de Cuba también. Entonces, todo es parte de la vida. ¿Cómo llegó a nuestro país? Llegué por la vía no convencional, por las fronteras. Guyana, Brasil, Uruguay. Bien, ¿cuánto estuvo en Brasil? En Brasil estuvimos 3 días. Nosotros, por lo general, las personas quizás no tienen algún tipo de trato con personas que los ayudan a llegar acá. Nosotros no. Nosotros vinimos con un grupo de amigos, o sea, con 2 personas más, una doctora y otro informático, y creamos nuestro plan. Y vinimos siendo turistas y disfrutando de cada uno de los países y de cada uno al menos comiendo la comida que se come típicamente, y en cada país entonces ver cómo podíamos cruzar para el otro. O sea, fue algo planificado. Ariadna, ¿es la primera vez que sale de Cuba? No,
Ya había salido, había ido a Guyana y a Rusia anteriormente. Bien. Pero con otros objetivos, no como salir para quedarme, no. Es la ¿Qué primera sabe de vez. la empresa de familia? De mi familia. Bueno, ahora está un poquito sentido porque yo no estoy, pero mi papá, todo sucede por alguna razón. Y gracias a que ya ahora yo no estoy, físicamente, porque igual sigo comunicándome y sigo dando instrucciones y demás, mi papá ha tenido que crecer como persona y ha tenido que aprender cosas que yo hacía, lo está haciendo él. Y él solamente antes lo único que hacía era lidiar con ese talento que tiene del arte, de la artesanía, ¿no? Pero ahora es más que eso. Y llegó acá y además de pasar frío, ¿ha pasado preocupaciones? Bueno, sí. Sería incierto decir que no, porque la vida del emigrante, y no solamente porque estemos aquí en Uruguay, porque tengo, digamos que el 80% de los profesionales que estudiaron conmigo en mi aula han emigrado a diferentes partes del mundo y todos han pasado preocupaciones. Es como hablábamos en el taller que tuvimos en Idas y Vueltas, es el modo supervivencia. O sea, pasas a ese modo supervivencia en el que es otra cultura. Incluso siendo español, yo le comentaba ayer a mi papá y le decía, papi, es otro español, pero son otras palabras. Porque tienes que modificar incluso tu lenguaje, porque si digo armario no me van a entender, tengo que decir placar. Cuando voy al mercado, si digo ají pimiento no me van a entender, tengo que decir morrón. Si y dice así. armario y es en la cocina, no es tan raro. Va a ver usted. Y Es así. cierto que si es en el dormitorio, es placar. Es placar. Y entonces, O ropero, que es el primo hermano más antiguo. del armario. Y entonces casi todo, es todo diferente, es el clima, es el lenguaje, son las personas, es la dificultad de las entrevistas porque es totalmente diferente un proceso de selección en Uruguay que en Cuba. Claro. Y es todo. La Asociación Idas y Vueltas organiza talleres de orientación laboral para personas que, como nuestra invitada, llegan a vivir en Uruguay buscando insertarse en el mercado laboral. Vamos a saber un poquito más de la historia de esta invitada, que obviamente con ese acento usted se sentirá hablando raro, pero es enormemente simpático. Ah, bueno. Así que siéntase feliz de que apenas uno nos escucha hablar, siente un toque de simpatía en eso. Pero claro, con eso no alcanza. Así que ya conocemos un poquitito más de estos talleres con la licenciada Eugenia Robaina. Antes, déjenme darle cabida a la segunda entrada del móvil de nuestra compañera Magdalena Correa. Juventudes por la democracia, esa es la consigna. Y están allí el Frente Amplio, el Partido Independiente, el Partido Nacional, el Partido Colorado, todos acompañados bajo el mismo pabellón nacional, convocando un acto desde el Palacio Legislativo. Hacemos memoria y recordamos a 35 años el Río de Libertad. Marinesi, qué importante esta jornada, antes que nada peleando contra el viento porque está absolutamente encapotado el cielo aquí en la capital del país, se levantó muchísimo viento y refrescó bastante, así que atentos quienes tengan que salir por estas horas a las calles. Yo les decía, una jornada más que interesante para quienes estén aquí en el entorno del Palacio Legislativo. Adentro están sesionando niños, niñas y adolescentes manifestando sus derechos y aquí las juventudes, los jóvenes de los diferentes partidos políticos están peleando por la democracia. A 35 años, como decías tú, de ese Río de Libertad, aquel 27 de noviembre de 1983, donde cerca de 500.000 uruguayos salieron a las calles a manifestarse bajo la consigna Todos Juntos por Libertad, Trabajo y Democracia. Hoy estos jóvenes, aquí algunos representantes, están luchando, como decíamos, por la democracia, sobre todo con la coyuntura que hay en la región a nivel político, a nivel económico y demás. Pero le damos la bienvenida a cada uno de ellos, Gonzalo Alpuín, del Partido Independiente. ¿Por qué era importante que las juventudes se reunieran en una jornada como esta y vinieran trabajando desde hace ya algunos meses por esto en particular? Independientemente del acto que al final se terminó generando, nosotros hace meses que nos íbamos juntando, discutiendo sobre diferentes temas y buscando denominadores comunes entre todos los partidos políticos que nosotros podíamos encontrar. Y en una de esas reuniones surgió el tema de la democracia y también en esa misma reunión que fue la casa del Partido Independiente, porque nos íbamos cambiando de casa para las reuniones, tocamos todas las sedes partidarias, algo que estuvo muy bueno. Y surgió la idea de organizar el acto de hoy, a los 35 años del acto del obelisco. Y acá estamos, esperando que el tiempo acompañe.
Yo recién le preguntaba por qué es importante pelear por la democracia en este momento, sobre todo cuando uno mira hacia Brasil. Ustedes hablan de derechos que se van perdiendo y aquí se juntaron todos ustedes para que esto no suceda en nuestro país. Sí, exactamente. Una de las principales cosas, de hecho, que nos llevó a reunirnos fue entender lo importante que era reivindicar a nuestras instituciones y reivindicar a la democracia como un valor fundamental en la vida del país. Y bueno, en ese sentido, si miramos a la región, sin dudas, hay más de un ejemplo que nos preocupa muchísimo. A nivel nacional habían sucedido algunos dichos que quizá también nos preocupaban un poco, entonces decidimos, bueno, como decían ahora, ¿no? Encontrar algunos denominadores comunes o caminar por algunos consensos que nos permitieran poder salir fuerte y claro en defensa de la democracia y en defensa de las instituciones y en defensa de los valores que consideramos más que necesarios para el país en general y para el funcionamiento. Así que bueno, está, eso. Armando Castañebat, el Partido Nacional, tú sos representante de esa contienda política. ¿Por qué el Partido Nacional asume esta responsabilidad y empieza a convocar al resto de las juventudes? ¿Qué fue lo primero que le llamó la atención para, bueno, llevar adelante estas reuniones primero, pero después terminar en este acto que ha tenido el apoyo sobre todo de cada uno de los partidos, que eso también es importante destacar? Bueno, para arrancar, ahora la responsabilidad es compartida. Nosotros tuvimos la iniciativa, allá por mediados de agosto, de enviar un mensaje o una carta a la juventud política con representación parlamentaria. Creíamos importante crear una mesa de trabajo, que después le pusimos mesa interpartidaria y hoy es la mesa interpartidaria de jóvenes con representación parlamentaria. Vemos que el sistema político hoy no está atravesando por su mejor momento, vemos que la gente cada vez descree más de los políticos, cosa que no tendría que ser así porque todo pasa por la política y nosotros lo que apelamos con estas reuniones es dar una buena señal. Señales de paz, quizá en tiempos donde está medio que tambaleando la cosa, nosotros nos hacemos responsables, tendemos puentes, los cruzamos y bueno, creamos esta mesa de trabajo que con un fin, obviamente, de que esto siga haciendo, de que hoy pase el acto y no quede solamente en el acto, de que el año que viene, en año electoral, complejo, pero que a nosotros que nos gusta la política lo vamos a disfrutar y esperemos seguir sentándonos, coordinando, obviamente no tan seguido como ahora, pero que se siga trabajando, porque en la política nos va la vida a todos, las cosas se cambian desde adentro, entonces queremos devolverle un poquito la credibilidad al sistema político, al fortalecer los partidos, que son la base, el sostén de la democracia, y obviamente de las juventudes, que en cualquier estructura política son el pilar fundamental. Ahora, llama la atención, en un momento estamos a menos de un año de elecciones nacionales, cuando vemos que los referentes tal vez de los partidos políticos tienen esos cruces a través de los medios o los diferentes actos, que las juventudes hayan logrado esa armonía y sobre todo se vayan planteando a futuro seguir trabajando en conjunto. ¿Qué es lo que mantiene esa unión y no esa rivalidad tal vez partidaria? Creo que la responsabilidad y la madurez. Los jóvenes estamos siendo eso, responsables y maduros con un sistema político que, bueno, hay veces nos deja mucho que desear y la gente nos pide constantemente que nos juntemos, que dialoguemos, que no peleemos por cualquier cosa. Bueno, estamos en eso, estamos trabajando para unirnos en el camino de los consensos, defendiendo algo tan básico como la democracia, como la república y con el sistema que el Uruguay quiere. Nosotros... ¿Cómo es justamente trabajar con diferentes ideales políticos o tal vez diferentes principios que tenga cada uno? La verdad que es una de las mejores experiencias políticas que me ha tocado vivir, a mí por lo menos en estos 10 años que he trabajado en política, porque parece mentira, pero nos une mucho más de lo que nos separa, las diferencias quedan afuera, por eso logramos esto, logramos hacer este acto entre todos, como se logró en el año 83, dejando las diferencias de lado, priorizando, bueno, una cosa que era la democracia. Hoy estamos haciendo lo mismo porque nos parece fundamental, es un tema que no se habla, porque no se valora, porque lo vivimos, nosotros somos hijos de la democracia, cualquiera de nosotros, y ha sido realmente una experiencia maravillosa tener este encuentro con las diferencias que tenemos naturalmente afuera después de la sala, cuando nos reímos y bueno, nos decimos lo que tenemos ganas de decir. ¿Qué edades tienen? Porque hoy de mañana estuve dialogando también con algunos de los representantes que tenían entre 19 y 23. ¿Ustedes más o menos qué edad tienen? Un poquito más. 28. Bueno, estamos parecidos a mí, eso es importante. Bueno, a ver, otro tema importante, hablando de ese aspecto, es que hoy están convocando a que se venga con banderas uruguayas, no con banderas partidarias, justamente para no generar rispideces. ¿Es así? ¿Alguna otra especificación que se tenga que hacer para esta jornada? No, en realidad, bueno, sí, por las dudas que vengan con paraguas, pero la importancia de la bandera, claro, tiene que ver con
con que queremos hoy justamente caminar por lo que nos une y entender que la bandera uruguaya además es de todos y de todas. Y bueno, en eso es la idea que... Bueno, de estar unidos y unidas hoy en este momento que para nosotros es un hecho histórico además. Y que es algo nuevo y que hay mucha gente quizá que pueda estar muy sensible y capaz que venir a un acto que organizan todos los partidos políticos, que nosotros llamamos a que vengan con el pabellón nacional, que es la bandera que nos une, y ver capaz alguna bandera de algún partido o algo, no es el fin. El fin es que en la parte formal del acto se lea una proclama y que sea el mensaje claro con 40 jóvenes parados arriba del escenario de todos los partidos políticos. Creo que va a ser un momento histórico y muy emocionante. Cuando hicieron este planteo a los mayores, digamos, por decirlo de alguna manera, ¿cuáles fueron ¿fue sorpresa primero por parte de ellos o fue realmente un vamos arriba, sigan trabajando ustedes de esa manera? No, los mayores nos apoyaron. Esto, creemos que en el espíritu cívico del Uruguay está esto que estamos haciendo. Quizás a otro nivel se ha vuelto más difícil, quizás las discrepancias son más grandes, quizás la competencia es otra y quizás no logran este tipo de entendimientos, pero creemos que el espíritu cívico que tenemos nosotros lo tienen los mayores. Quizás nosotros hoy estamos dando una señal necesaria para la sociedad principalmente, porque la sociedad reclama la política. Y en un momento donde se descree la política, las encuestas muestran que la democracia baja en credibilidad, nosotros, bueno, damos una señal, materializamos en un hecho algo tan lindo como lo que veníamos haciendo y damos esa señal. Y de los partidos nos han apoyado a todos. Alguna rispidez y alguna cosa siempre hay, pero nos han apoyado en general desde los 4 partidos. A mí me encantaría retratar esta nota, esta imagen y ver quiénes de ustedes en unos años los veo acá adentro, ya como diputados, como senadores, ¿por qué no? Así que las felicitaciones nuevamente por este proyecto, que hoy es una realidad, este acto que se va a realizar a partir de las 19 horas aquí frente a la escalinata en Avenida del Libertador y Avenida de las Leyes frente al Palacio Legislativo. En minutos nada más, en 15 minutos aproximadamente se corta el tránsito en Avenida de las Leyes, así que a tomar las precauciones del caso y por qué no acompañar esta propuesta que llevan adelante las juventudes de los diferentes partidos políticos. Nosotros desde aquí nos despedimos, les agradecemos muchísimo a los 4 que se hayan acercado, han estado con una agenda importantísima durante todo el día que han valorado muchísimo, así que nuevamente el agradecimiento. María Inés, seguimos contigo por allí. Muchas gracias, Magdalena. La verdad, buenísima esta convocatoria para los que tenemos memoria de ese acto del Río de Libertad y teníamos esa juventud, o menos aún que la que tienen tus entrevistados. Nos parece una jornada especialmente importante. A partir de las 19, entonces, explanada del Palacio Legislativo. Bueno, ¿conoce el Palacio Legislativo? Por fuera. Por fuera. Va a ver usted que el día que pueda entrar, qué lindo. Por dentro, la biblioteca es espectacular, el Salón de los Pasos Perdidos es un poquito intimidante, pero bueno, y por supuesto las cámaras, quizás algún día le guste ir. ¿Cómo nos verá esta gente, no? ¿Tendrá tiempo para vernos y aprovecharnos? Mientras se están adaptando, necesitan el trabajo. Y por eso esta ONG Idas y Vueltas tiene esta serie de talleres que coordina María Eugenia Robaina. Gracias por estar con nosotros. Gracias por la invitación. Ayer hubo baile, pero no solo de baile es el taller, ¿no? No. Cuénteme, ¿cómo lo trabajan y qué es lo que consiguen a la hora de vincularse con estas personas que han llegado a nuestro país y que obviamente necesitan una orientación laboral para presentarse y ser pasibles de obtener un puesto? Exacto. Sí, las personas que recibimos en Idas y Vueltas en general nos visitan en el momento que acaban de llegar, ¿no? Están recién adaptándose, viviendo en pensiones, y su mayor preocupación es empezar a trabajar. Entonces, bueno, pero hay todo un desafío que no es solo de adaptación, de clima, de los lugares donde viven, de la familia, cómo extrañan a sus familias. Y bueno, y en parte todo ese contexto de cambio, de crisis de vida, están en la búsqueda de empleo. Entonces, bueno, nosotros cuando los recibimos, el espacio lo que busca, nosotros los jueves a las 6 de la tarde los recibimos y hay una instancia en la que se presenta un taller donde es una instancia informativa y una instancia también como contenedora, ¿no? Un poco qué es lo que se precisa
para conseguir un trabajo, en qué vías se busca trabajo en Uruguay, cómo son las entrevistas de trabajo. Uno de los desafíos que tenemos es que los cubanos, que es la mayor población que nos está visitando ahora, es un mercado de trabajo muy distinto, donde no hay entrevistas, donde no hay currículum. Entonces, bueno, es todo como un mundo y un lenguaje nuevo. A ver, quizás en la parte profesional sí, algunas personas sí tienen el currículum. Yo tenía uno, pero uno nada que ver con el formato que se acepta en la mayoría de los países. Era uno que pensaba que entre más largo, mejor. Pero no es la mayoría. Porque normalmente te asignan, después que te gradúas, te asignan a una empresa, empiezas a trabajar ahí y te quedas prácticamente. O sea, algo muy... ¿Y no es cuanto más largo mejor, Robaina? No, no es cuanto más largo mejor. Se busca que sean sintéticos, que sea la información necesaria. Y además, cómo sortear algunos desafíos. Hace un rato hablábamos del lenguaje. Es decir, si bien es importante y lo que pretendemos es que la gente mantenga su identidad y nos sume cada uno con sus tonos, con sus palabras, con su gastronomía, también es importante que a los efectos de iniciarse y de conseguir trabajo, el que lea un currículum pueda entender que un técnico medio en gastronomía en Uruguay es un mozo o es un ayudante de cocina. Claro. Y si no, son obstáculos que hacen que sus currículums sean ininteligibles. Claro. Porque, por ejemplo, la palabra licenciado, ¿qué valor puede llegar a tener? En determinados países es un título más fácil o muy generalizado, o a veces ni siquiera existe el título, es casi una manera de referirse a alguien generándole cierta jerarquía. Por ejemplo, quiero decir eso. Sí. O el doctor, que también pasa. Obviamente eso en nuestro país no corre, funciona de otra manera. Exacto. Y sin perjuicio de que además seguramente hay que ser muy asertivo, porque además el mercado de trabajo... Son pocas chances. Tiene pocas chances. Es decir, nosotros lo que queremos es que las personas estén preparadas para ir a una entrevista de trabajo, que tengan una búsqueda asertiva. Es muy desgastante buscar trabajo para cualquier persona. Para un inmigrante que no tiene sus redes, que no tiene, es decir, el conocimiento. Solo llegar a la entrevista de trabajo es todo un desafío por los ómnibus, las calles. Entonces, tratar de reducir lo más posible ese ruido, empoderarlos para que se sientan confiados. Esto es una de las cosas que nosotros también hacemos, que confíen en su capacidad, que confíen en esta fuerza por salir adelante, que es algo que todos queremos en nuestros equipos de trabajo. Entonces, modo supervivencia, así le llaman. Vamos a profundizar un poquitito más luego de una breve pausa. Masa madre, macarrones, jesuitas, merenguitos, pionono, medialunas y magdalenas. Pensá en masa madre, sanas delicias.